Buenos días, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este segundo encuentro perteneciente a la unidad 2, que son diagramas de espacios. Este material audiovisual lo van a encontrar también dispuesto ¿cómo se llama? Lo van a encontrar en su plataforma, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es una aleación metálica para entender un poquito lo que es los diagramas y el análisis que vamos a hacer. Sustancia que tiene propiedades metálicas y está constituida por dos o más elementos químicos, de los cuales por lo menos uno es un metal, ¿sí? Luego vamos a tener qué es un sistema de aleación. Fíjate que cuando hablamos de qué es una sustancia, qué es una aleación metálica, es una sustancia que tiene propiedades metálicas y que está conformada por dos o más elementos químicos. Por lo menos, como le venía diciendo un principio, en esta materia, cuando hablábamos de lo que era específicamente que la gente le decía, no, eso es hierro, ¿no? El hierro de por sí pues, es un elemento químico que generalmente se encuentra como en polvillo. Pero si a mí me da, si la palabra correcta es decir es una aleación de acero, ¿no? Hierro más carbono, porque el hierro de por sí pues no constituye, no tendría las propiedades que tiene un acero. Entonces, ¿qué es un sistema de aleación? Clasificación de las aleaciones. Fíjate, que un sistema de aleación está en binario, ternario y cuaternario. Y dentro de la clasificación de las aleaciones están por la estructura, clasificación de los sistemas de aleaciones y diagramas de fase o equilibrio. Esto básicamente es lo que vamos a abordar acá, ¿no? Ujú. Vamos a ver aquí en un momento, vamos a tener un momento aquí donde dice uniformes homogéneas, no uniformes, mezcla H. ¿Sí? Uniformes homogéneas, no uniformes, mezcla H. Entonces, homogéneas, y cuando hablamos de homogéneas, ¿sí? Es una sola fase. Y cuando hablamos de no homogéneas, son varias fases. Fíjate que cuando hablamos de homogéneas es una sola fase y cuando hablamos de no homogéneas son varias fases. Pero ¿qué es una fase? Estructura homogénea y físicamente distinta. ¿Sí? Estructura homogénea y físicamente distinta. Eso es una fase. Fíjate que dentro de la fase, vamos a ver la clasificación ahora de las fases, se encuentran lo que son metal puro, compuesto, soluciones sólidas. Se encuentran dentro de la fase metal puro, compuesto y soluciones sólidas. Dentro del metal puro está el aluminio, cobre, plata. ¿Sí? Por ejemplo, metal puro, aluminio, cobre y plata, Al, Cu y Ag. En los compuestos está intermetálico, interseccial, electrónico. Y soluciones sólidas está sustitucional e intersticial, ¿ok? Intersticial. Entonces, el metal puro, vamos a analizar un poquito lo que es un metal puro y vamos a ver aquí algunas cositas. Tiene un punto definido de fusión. Se presenta en fase sólida, líquida y gaseosa. Algunos presentan alotropía, se identifican por el símbolo químico de la tabla periódica y generalmente presentan carácter metálico. Entonces, fíjate que el perfil de enfriamiento tipo 1 es este. Por lo menos antimonio líquido, fase líquida, punto de congelación lo tenemos aquí. Por lo menos este para antimonio líquido. Entonces, tenemos núcleos sólidos en el punto líquido que se tienen de esta forma. Vamos a tener también lo que es dendritas de antimonio sólido que crecen en el antimonio líquido y tienen esta forma. Y 3 granos de antimonio sólido tienen esta forma. Entonces, en este, fíjate, punto, digamos, en este perfil de enfriamiento, podemos observar las diferentes etapas que sufre el antimonio desde el punto de vista micro en su estructura y cómo va quedando, ¿no? Cómo se van formando estos granos a través de ese enfriamiento. Entonces vemos aquí el punto de congelación que es este,
Y en el punto de congelación, el antimonio pasa de líquido, núcleo de antimonio sólido formándose en antimonio líquido, como ven los granos, hasta que forma 3 granos de antimonio sólido. Entonces comienza así, luego se van generando los granos, se van generando granos más grandes hasta que obtiene la solidificación. Y eso se llama perfil de enfriamiento. Recuerde que el perfil de enfriamiento es cuando usted funde un material, o se produce cuando usted agarra un material, lo funde y este pues se comienza a enfriar. Vamos a ver lo que son compuestos, ¿sí? Combinación de elementos en alguna proporción expresada mediante una fórmula química. Los elementos que conforman pierden sus propiedades individuales. Pueden presentar perfil de enfriamiento, dos, entre paréntesis, función incongruente, se clasifican en intermetálicos, intersticiales y electrónicos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos y vemos otro perfil de enfriamiento acá, para un material compuesto diferente del que vimos ahorita, que era un metal, como tal, un metal puro, vamos a ver ahora cómo es ese perfil de enfriamiento para un metal compuesto. Entonces, por aquí, fíjate, este perfil de enfriamiento comienza el líquido a 50% de Cb y Bl. Comienzan a generarse granos tipo estrella, que es líquido más sólido, fin de la solidificación y finalmente se generan los granos completos para dar la solidificación. Este sería un perfil de digamos, de un material netamente compuesto. Ahora, compuestos intermetálicos se forman por metales afines químicamente, suelen tener fuertes enlaces iónicos y covalentes, sus propiedades son no metálicas y presentan rango de composición fija, estequiométrico. ¿Sí? Entonces, fíjate, se forman por metales afines químicamente, suelen tener fuertes enlaces iónicos y covalentes, sus propiedades son no metálicas y presentan rango de composición fija, estequiométrica. Y aquí dice, deficiente ductilidad, pobre conductividad eléctrica, o sea, deficiente ductilidad. Cuando hablamos y nosotros nos enfocamos en la utilidad de un material, es porque este material se debe manejar. Por lo menos un ejemplo de esto, el aluminio es un material que tiene es dúctil, pobre conductividad eléctrica y puede tener estructuras cristalinas complejas. Aunque el aluminio comparado con el cobre, que es un excelente conductor eléctrico, la conductividad eléctrica del aluminio pues, es un poco pobre, ¿no? Comparado con la del cobre, ¿no? Entonces, fíjate, pues, digamos que tiene una característica, en este caso, que se deja ser dúctil, se deja manejar, se deja moldar fácilmente, pero pues otras características como cobre en conductividad eléctrica y puede tener estructura cristalina compleja. Vamos a avanzar un poquito aquí. Compuestos intersticiales se forman por la unión entre los elementos de transición, como el escaneo SC, el titanio Ti, el tantanio, el tungsteno W y el hierro Fe, con el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el boro y el nitrógeno. O sea, se forma por la unión de los elementos de transición. Fíjate que los elementos de transición son los que encontramos dentro de la tabla periódica, como lo es el calcio, el titanio, perdón, el taltalio, el tungsteno, perdón, el hierro, pero con la unión de hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el boro y el nitrógeno. Bueno, por lo menos el caso del F3G, el hierro 3C, esto es un material que es un compuesto entre hierro y carbono, ¿no? Pueden tener un estrecho intervalo de composición, alto punto de fusión y son extremadamente duros. Vamos a ver ahora lo que son compuestos electrónicos. Existen composiciones químicas que mantienen una razón definida entre el número de electrones de valencia y el número de átomos que forman el compuesto. Pueden presentar un intervalo amplio de composición, baja dureza y alta ductilidad. Fíjate que los compuestos electrónicos pueden presentar un intervalo amplio de composición,
baja dureza y alta ductilidad, perdón. Bueno, el caso del cobre, ¿no? El cobre es muy dúctil también y puede presentar o es excelente conductor eléctrico. Ahora vamos a ver aquí un poquito, o vamos a continuar. Existe en diagramas de equilibrio del oro, del cobre, del plata, hierro y níquel, con el cadmio, magnesio, estanio, zinc y aluminio. Entonces, aquí tenemos soluciones sólidas, clasificación de las aleaciones, soluciones. Entonces, en las soluciones sólidas vamos a tener formadas por un soluto y un solvente. Formadas por un soluto y un solvente, se identifican con la letra griega, tienen carácter metálico, presentan un perfil de solidificación tipo 3 y se clasifican en sustitucionales e interseccionales, ¿no? En soluciones sólidas, formadas por un soluto y un solvente. Se identifican con la letra griega, tienen carácter metálico, presentan un perfil de solidificación tipo 3 y se clasifican en sustitucionales e interseccionales. Entonces, fíjate que aquí vamos a ver en la fase sólida cómo están, digamos, esa composición interseccional, ¿sí? En este caso están bastante unidas, en la fase líquida están más dispersas y en la fase gaseosa aún más. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también se debe al estado de entropía que tiene cada una de esas fases. Por lo menos la entropía de la fase gaseosa es mucho mayor a la entropía de la fase líquida, que es mucho mayor a la entropía de la fase gaseosa. Entonces nosotros vamos a tener por acá lo que son ahora soluciones sólidas sustitucionales. Dice, los átomos de soluto sustituyen los átomos de solvente en una estructura reticular sin que se pierda la misma. Pueden presentar alto rango de solubilidad, llegando inclusive a presentar solubilidad total. ¿Sí? Entonces fíjate que aquí comienza lo que son las condiciones para la solubilidad sólida limitada. ¿Qué tenemos ahí? O que vamos a estudiar factores de tamaño, estructura cristalina, valencia, afinidad química. Ahí también se va a utilizar lo que es la regla de Kummer-Rotterdam. Kummer-Rotterdam. Entonces, en esa regla, pues vamos ahorita más adelante a estudiarla y vamos a ver algunas cositas. Las soluciones sólidas intersecciales, ¿sí? Se forman cuando el soluto átomo pequeño se acomoda en los intersticios de estructura reticular, suelen tener solubilidad limitada, no presentan solubilidad total, en comparación con los compuestos intersticiales, presenta un intervalo de composición más amplio. Y están, ahora sí finalmente, que es el objetivo, vamos a estudiar el diagrama de fases. ¿Y qué es el diagrama de fases? Es la representación gráfica de las fases presentes a diferentes temperaturas y diferente composición en un sistema de acción. Un ejemplo, pues, tenemos en un diagrama de fase vamos a encontrar la fase sólida en amarillo, la fase líquida en azul y la fase gaseosa en rosado. Y vamos a tener también otros, como cuando son compuestos, como este, que bueno, vamos a tener fase líquida, líquida de vaporización y líquida de condensación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver más adelante. Dice, dos metales completamente solubles en los estados líquidos y sólidos. Solución sólida sustitucional. Entonces aquí vemos el diagrama de ese porcentaje de A y porcentaje de quién, de B. Y aquí estaría el diagrama, su diagrama de fase. Donde vemos las distintas estados que puede presentar, cómo se puede, eh, digamos, representar ese diagrama de fase para dos materiales diferentes. Ahora, dos metales completamente solubles en los estados líquidos y estados sólidos. Dice, temperatura de A y temperatura de B, punto de congelación de los metales puros. Entonces, este punto es T sub A y T sub B son los puntos de congelación de los metales puros.
Fíjate que entonces aquí vamos a tener por encima de esta curva solución líquida y aquí adentro solución sólida, líquida más sólida de alfa. Aquí está la punta líquida, aquí están los sólidos. Y por debajo van a estar la solución netamente sólida. Entonces, fíjese una cosa, que la cantidad de fase de composición área bifásica, cantidad de fase de composición área bifásica. Vamos a ver la regla 1, composición química de las fases. Vamos a ver la regla número 1, composición química de las fases. ¿Cómo que se aplica la regla número 1? Aquí hay un ejemplo. Dice aleación 8A-20B a temperatura B, zona bifásica alfa más L. Alfa más L es esta. M, ¿qué significa M? Solución sólida A. Alfa 90A, ¿sí? 90A-10B. Y O significa solución líquida 74A-26B. ¿Ok? Fíjate que en el eje horizontal vamos a conseguir lo que es composición, porcentaje en peso B y la temperatura que va a estar en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, aquí continuamos y vamos a ver la regla de fase 2. La regla de fase 1 es esta que acabé de explicar. De pronto esto sale un ejercicio corto, súper fácil, pero más que todo con la regla de fase 2, que es la cantidad, la regla 2 que es la cantidad de fases, ¿no? Que recuerda que la regla 1 en este caso es composición química de la fase, cómo la vamos a leer y dónde la vamos a leer. Aquí está la leyenda de cada cosita. Pero cuando vamos a aplicar la regla 2, perdón, es cantidad de fase, entonces vamos a aplicar lo que es la regla de la palanca. Fíjate que nosotros vamos a ubicar, para calcular el porcentaje de líquido, vamos a ir con una palanca de M hasta N entre MO. Se va a hacer esta palanca MN, la lectura, por lo menos aquí tenemos 20, 10, 20 menos 10 10, y vamos a tener desde M hasta O, que serían 26 menos 10. Yo digo, 20 menos 10 es 10 y 26 menos 10 es 10, es 16. Perdón. Entonces aquí tendríamos que hacer la relación de MN, que es 10 entre 16%. Ahora, cuando vamos a calcular el porcentaje de alfa, o sea, de la parte sólida como tal, vamos a decir MN entre MO. Fíjate que es lo contrario. Va a ser ahora 16, ya va a parar así, un segundito. Voy a la calculadora. La calculadora. Entonces, por lo menos en la primera, aquí va a ser el porcentaje, habíamos dicho que era MN, y si nosotros la leemos aquí, va a ser de M a N, van a ser 20 menos 10, 20 menos 10, y la palanca, y la otra palanca que va a ser 26 menos 10%. Este me da 62,5. Ese sería el porcentaje de líquido. Pero a mí me dicen que para que calcule el porcentaje de sólido va a ser al revés. Va a ser 26, porque ahora va a ser la palanca NO. Perdón, va a ser NO. Aquí es MN, perdón, entre MO. Y aquí va a ser NO, MN, entre MO. Y aquí va a ser netamente MO. Va a ser ahora MO. Este nos dio, entonces el porcentaje de líquido nos dio 62,5. Ahora el porcentaje de sólido, como tal, aquí está 62,5, mire, lo estaba rectificando. Y el otro me tiene que dar el complementario del 100%. En este caso sería 26, que es NO, 26 menos 20, y lo vamos a partir entre MO, que es 26 menos 10, y eso lo vamos a multiplicar por el 100%. Esto me da 37,5. Repito, ¿no? Sería 26 menos 20 entre 26 menos 10 por 100.
y este me da 37,5. Si yo sumo 37,5 más 62,5 me está dando el 100%. Entonces, aquí hemos verificado de que cuando sume la fase líquida más la fase sólida, pues voy a tener el complemento del 100%. Fíjense que aquí enfriamiento en equilibrio de una aleación de solución sólida, ¿sí? Entonces, para ver este diagrama, o más o menos analizarlo, yo voy a tener aquí, por lo menos, vamos a ver si aquí se logra ver, la solución líquida de un 70A30B, o sea, de una composición que tiene 70A y 30dB. Eso cuando está en líquido. Ahora vamos a ver en ese mismo la solución de alfa 1, de solución de 1,25A y 5B. Bueno, este tiene un poquito más de gránulos en ese mismo punto. Y así, y aquí vamos a tener para un 90A 10B en una temperatura 2, en el diagrama, su diagrama de fase, composición, porcentaje en peso de B y temperatura, vamos a ver que aquí se comienzan a generar otros gránulos tipo estrella en el punto 2. Y en el punto 3 vamos a ver un líquido L3 de un 42,58B, que ya tiene otra estructura, y así sucesivamente. Entonces fíjate que para este diagrama, aquí podemos tener diferentes materiales a diferentes temperaturas, y se me van a formar, por supuesto, diferentes gránulos en cada una de esas diferentes fases. Aquí vamos a ver que nos habla, dos metales complementarios, fíjate, dos metales completamente solubles en, en los estados líquidos y completamente insolubles en el estado sólido, o sea, completamente soluble en estado líquido y completamente insoluble en estado sólido. Aquí podemos ver, por ejemplo, temperatura eutéutica, que es esta, que es el límite de una composición que tiene 40 de material A, 60 de material B. Esta línea azul que está acá, hay que tener muy clara porque es la temperatura eutéutica. Entonces, por lo menos aquí observamos que para este material que tiene compuesto 40A, 60B, comienza con una estructura muy granulada, luego una estructura semigranulada, se comienzan a definir los gramos, hasta que, por decir, cuando llega o aumenta en el tiempo, pues se va volviendo un poco, va cambiando su estructura granular. Entonces, por lo menos aquí comienza con esta, luego pasa esta, luego pasa esta, y así sucesivamente, ¿ok? Ahora dice, dos metales completamente solubles en los estados líquidos y completamente insolubles en los estados sólidos. Dos metales. Este es de un metal. Ah, no, perdón. Este también es de dos metales, corrijo. Este es de dos metales con la temperatura auténtica. Y este es dos metales completamente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido. Aquí vemos otro. Pero fíjate que la composición auténtica está aquí. La composición auténtica es el punto donde me relaciona a mí líquido más sólido de A, líquido más sólido de B y el estado líquido. Es como el punto de intersección. Es la línea. Esa va a ser la composición auténtica o línea, como lo dice aquí, temperatura auténtica. Entonces van a ver, por debajo de esa composición van a estar las aleaciones hipoeutéuticas y por encima van a estar las aleaciones hipereutéuticas. ¿Ok? Aquí vamos a tener ahora el análisis de dos aleaciones. Una aleación que tiene 20B y 80A y otra aleación que tiene 60B y 40B. Entonces fíjense que aquí para la temperatura autéutica, que es el punto donde se cruza lo que es el líquido más sólido, el estado líquido más sólido, el estado líquido más sólido de B y toda la zona de líquido, vamos a tener que en este punto tiene 60% una temperatura de enfriamiento y
aquí una temperatura 2 este creo que tiene 3 aleaciones. Ajá. Dice líquido, enfriamiento y calentamiento, sólido. Dice análisis de la aleación 2 y 1. Una que tiene 20 dB y 80 dB y otra que tiene 60 dB y 40 dB. Determina la composición de fase y la cantidad de fase. Ok, la composición de fase y la cantidad de fase. Vamos a casar para determinar la composición de fase y la cantidad de fase. Para la aleación 1, una línea verde, la cual me va a intersectar unos puntos, ¿no? Entonces aquí dice un ejemplo. A 20%, cuando paso la línea y me intersecta lo que es lo que es pasa la línea autoitoide y me intersecta primero, se me generan unos gramos primarios de la composición 80-20, que es esta. Luego en la segunda también hago lo mismo y se me genera esta, y luego en la tercera hago lo mismo y se me genera esta composición, que es una mezcla eutéutica de A más B. Entonces, ahí se va observando que por lo menos aquí creo que se equivocaron porque era no era 80 o guión 20, debió haber sido 20B guión 80. Entonces está digamos, la composición de fase y la cantidad de fase para cada uno. Dice, dos metales completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Entonces fíjate que este diagrama de fase y condiciones de equilibrio entre las fases y generaciones binarias, y fíjate que que estaba aquí arriba, era enfriamiento en equilibrio, ¿no? Se me olvidó aportar esta, y esta era condiciones de equilibrio entre fases y generaciones binarias. Entonces, condiciones de equilibrio entre fases y generaciones binarias, este es otro, pero aquí observamos, aquí vamos a observar, enfriamiento en equilibrio. Ajá, está realmente en equilibrio. Y esta que viene es condiciones de equilibrio en fases de relaciones binarias, pero esta cuando dos metales son completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Oye, que la solución sólida terminal, que es esta, aquí tiene un alfa en una fase sólida. Y la solubilidad máxima en B es este punto. Y la solubilidad máxima de A es este otro punto, de A en B. Esta es la de B en A y esta es la de A en B, que es el punto que está en las esquinas. ¿Ok? Donde por el lado izquierdo vamos a tener líquido más alfa y sólido más beta. ¿Ok? Aquí vemos otras condiciones de equilibrio entre fases de relaciones binarias, como lo es, y aquí observamos del lado izquierdo, la relación 4, la relación 3 y la relación 2. ¿Cómo se lee? En el eje horizontal vamos a tener composición o porcentaje de B y en el eje vertical la temperatura. Entonces, por lo menos un ejemplo, yo para 40% tendré una temperatura 3 de la aleación tal. Aquí dice aleación 5B95A. Entonces fíjate que aquí tengo temperatura y aquí tengo tiempo. Ahora se lee aquí y aquí vamos a mirar que la reacción en el punto T1, que es esta que está aquí, tiene un porcentaje, una solución líquida de 5B, pero en 20B tiene una solución de alfa sólida en 2B y solución de alfa sólida en 5B, que es esta que está aquí. Fíjate que aquí vamos a tener culpa de fermento, aleación, solución líquida y solución líquida del 20B. Aquí vamos a tener otra relación para una relación 4,15B85. Fíjate que aquí tenemos también al lado izquierdo su diagrama de fase y al lado derecho el análisis de cada una de la solidificación líquida o solidificación sólida
y su respectivo análisis intersticial. Aquí dice que esta es digamos, la composición granular de una solución saturada. Vemos granos formados sobre granos. Condición de equilibrio entre fases en aleaciones binarias. Entonces, número 4, fase intermedia de fusión congruente. Se produce cuando una fase cambia en otra isotérmicamente. Repito, ¿no? Fase intermedia de fusión congruente. Y aquí se produce cuando una fase cambia en otra isotérmicamente y sin ninguna modificación entre composición química. Son únicas y se presentan entre las fases terminales de un diagrama de fases. Aquí dice lo siguiente: si tiene un intervalo, si tiene un reducido intervalo de composición, composiciones intermetálicos o intersticiales, se representa con una línea vertical, se indica con la fórmula química. Y aquí dice, si existe sobre el intervalo de composición compuestos electrónicos, la representación con un rango de composición se indica con una letra griega. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos una recta, de fase intermedia de fusión congruente, pasamos la recta y vemos el compuesto intermetálico. Ya para decir que hay un ejemplo, no, ya vamos a bajar un poquito más abajo. Aquí dice que se representa como una línea recta vertical, creo que es este. Fase intermedia de fusión incongruente, reacción peritéctica. Entonces pasamos una línea vertical, determinar el perfil de enfriamiento, cambio en la microestructura, aleación 90-10 y aleación 65-35. Entonces aquí pasamos una línea recta donde intersecte todas las fases, dice diagrama de fase que muestra la formación de fases intermedias de fusión incongruente por una reacción peritéctica. Entonces pasamos una línea que me intersecte todas las fases. Y ahí lo que vamos a hacer de lectura es del porcentaje y las temperaturas. Porcentaje en el eje horizontal y las temperaturas en el eje vertical. Y aquí vemos las condiciones de equilibrio entre fases de relaciones binarias. Entonces aquí vemos que, claro, esto son estructuras vistas desde el punto de vista microscópico, cómo se van formando a medida que se van solidificando. Por lo menos aquí tenemos en el punto, en la primera, tenemos curva de enfriamiento. Entonces tenemos lo que es la solución líquida, lo que es solución líquida de 40%, 85% y una de 100 y 12,5%. Esa la podemos ubicar. Esa es que no se ve muy bien aquí, a 12,5%. Claro, esto fue un análisis microscópico. Y aquí hay una solución líquida de 80B y 10%, y aquí hay una solución líquida de 30B al 90%. Fíjate que está más recargada en la parte interna. Bueno, estimados estudiantes, yo creo que hemos llegado falta ver aquí la última, no hemos llegado todavía al final, falta una, donde dice nombre, aquí hay como un resumen, nombre, relación, ecuación lineal general, ¿sí? Monotéctica. Entonces, cuando vamos a la monotéctica, ¿dónde la vamos a identificar? En un punto que tiene como una B, por encima está líquido, por debajo está la fase que es líquido, sólido, de otro compuesto. Aquí, cuando es eutéptica, lo vamos a ver que aquí está líquido, aquí hay sólido más sólido. ¿Ok? Cuando es eutectoide, aquí va a estar sólido más sólido más sólido. O sea, tres sólidos en un mismo punto. Y cuando es peritéctica, aquí está líquido más sólido y un nuevo sólido. Y finalmente, cuando es peritectoide, va a estar sólido más sólido y un nuevo sólido. ¿Qué es lo que va a salir de aquí? Bueno, identificar los tipos de diagramas. Le voy a colocar por ahí un ejemplito. Hay una resolución de ejercicio que también está dentro del material.
Y básicamente de ahí no me voy a salir, por lo menos para lo que es la evaluación. Vamos a ver, identificar lo que son los diagramas de fase y la composición granular. ¿Ok? Bueno, muchachos, espero la clase haya sido de su agrado, espero haber cumplido las expectativas y bueno, sin más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad, esperando que haya llenado sus expectativas en el aspecto de que, bueno, yo sé que es un tema un poquito complicado, pero es muy teórico. Es muy teórico, es identificar las fases y los diagramas. No me va a salir, repito, de lo que está en plataforma y los ejercicios. Que tengan una feliz y bendecida mañana. Espero, como le dije, cualquier duda me la pueden hacer, me la pueden consultar por vía plataforma o me la pueden consultar por este medio. Que tengan una feliz y bendecida mañana.